Muy buenos días, bienvenidos al 10º concierto educativo de la Fundación Pianos para Chile, temporada 2021. Tenemos el agrado de presentar obras, en este concierto, obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Camille Saint-Saëns, Richard Strauss y Clara Schumann. Nos acompañan tocando la flauta Estela Belomio y tocando el piano Eo Sung Hong. Bienvenidas. Bueno, en este concierto educativo vamos a ver diversos extractos de las obras y donde nos van a explicar más o menos de qué se trata, más o menos qué quieren decir y a qué quieren llegar en cada una de ellas. También me gustaría que se pudieran presentar, más o menos hablar un poco de ustedes, del grupo, de cómo se conocieron. Así que ahí está, Eugene, Estela, ¿cómo están? ¿Cómo Bien, bien, muy buenos Bien, días, muy bien. Buenos muy buenos días. días. Bueno, eh, me gustaría darle las gracias a la Fundación por esta invitación a participar, fundación de la que también acompaño dentro del equipo docente, y darle la palabra primero a Eun Song Hong. Ha sido un gusto conocernos, esta instancia de hacer música juntas. Ha generado la posibilidad de conocernos y de acercar un poco extremos del mundo bien distantes. La música siempre tiene esa virtud, la música siempre nos une, nos da posibilidad de pensar cosas nuevas, de hacer nuestras historias y experiencias que muchas veces son lejanas. Y quisiera darte la palabra, Eun, y agradecerte muchísimo que hayas aceptado sumarte a este concierto, porque ha sido para mí un verdadero gusto conocerte en esta instancia musical, que seguramente no será la primera que tengamos juntas. Así que bienvenida, Eun, y bienvenida. Gracias, Estela, y gracias por invitarme a esta fundación temporada. Y me agradezco mucho. Esta pandemia fue muy difícil para nosotros, no solamente yo, para todos los músicos del mundo. Estaba muy difícil, como tengo muchos amigos de Estados Unidos y tengo altos amigos de la Viena, Austria también y Corea. Todos están quedando en casa, como si tiene algún ensayo, tiene que hacer mucho PC este examen y se duele mucho porque tiene que poner como muy pinchar en dentro, sí, dentro de tu nariz. Estaba muy difícil. Ya, este momento ha estado muy difícil, pero me agradezco mucho. Podemos compartir nosotros música con ustedes por ya de este método como internet y online concierto. Ya, y entonces ya, realmente me agradezco y estaba muy divertido y gran placer. Estas obras nosotros vamos a presentar Mozart, Saint-Saëns y Strauss de una piano solo y después Clara Schumann. Este compositor es como muy importante cada época y además como melodías tiene una como no sé cómo decir, una como relaciones, como una amor y amistad y todo eso. Entonces, ojalá todos pueden disfrutar, aún no es real life, como en una sala de concierto, pero se puede disfrutar, creo. Ya, eso. Y Sí. muchas gracias invitación a esta fundación, maravillosa Fundación Pianos para Chile. Creo que eso es muy importante para Chile, porque a veces yo fui a tocar como sur, Panguipulli y estaba, hay muchos lugares, no puedo pronunciar bien.
pero no tiene suficiente pianos, como y a veces ellos tienen como 120 años piano. Y algunos lugares solamente tiene clavinova, y entonces creo que esta fundación haciendo muy buena disposición para Chile, de Chile y para alumnos de Chile. Ya, eso. Sí. Muchas Bueno, gracias. sí, Daniel, creo que ahí tú, antes que nosotras nos presentemos un poco, pero creo que lo importante hoy no somos nosotras, sino la música que vamos a escuchar desde las 12 en el concierto. En un concierto que se ha armado el programa pensando siempre, más que en el desarrollo o en el virtuosismo del instrumento en sí, ha sido un concierto elegido desde la emoción y desde obras con las cuales nosotros pudiéramos poner en el primer lugar a la música, ¿no? Creo que tocar una obra de Clara Schumann eh, es un regalo para nosotras las intérpretes mujeres, porque muchas veces nos pasa, en mi caso, mi labor ha sido muchos años en orquesta, los músicos de la orquesta, si uno analiza una fila de los vientos, familia a la que pertenece la flauta, son pocas las mujeres que uno ve. Y actualmente, dentro de los roles ahí solistas en la orquesta, en la parte de los vientos, somos pocas las mujeres. Y Sí. creo que dentro de las compositoras también, pero no porque no haya compositoras mujeres o músicos mujeres, sino porque muchas veces el acceso a ciertos puestos o cargos o las exigencias de la vida familiar, la vida en muchos ámbitos, hace que estas mujeres que tienen un gran desarrollo, porque creo que la vida y la historia de Clara Schumann, podríamos hablar horas y horas solamente de Clara Schumann. El día de hoy creo que vamos a tener que controlarnos para que nos alcance el tiempo para decir un poquito de lo interesante que ha sido su vida. La conocemos por Clara Schumann, pero su apellido de soltera es Clara Wieck. Sí. Y muchas veces alguien dice, ¿de quién es la obra que vas a tocar? De Schumann. ¿Y en quién piensa todo el mundo? En Robert Schumann, en su marido. Pero hoy vamos a darle lugar a contar esas historias, que no es que no existen, sino que existen, pero que muchas veces no nos detenemos a contarlas, ¿no? Historias maravillosas dentro del ámbito de la música y en todas las disciplinas, eh, tantas historias reales que uno puede decir, da gusto conocerla, qué suerte que me ha tocado este momento para poder conocerla. Así que en función de lo que hablaba Eun, la labor de la Fundación Pianos para Chile siempre ha sido eso, y creo que ahí, Daniel, tú puedes contar un poquito más antes de que entremos en las obras en específico. Sí, bueno, estas temporadas de conciertos antes se llevaban a cabo de manera presencial, obviamente, antes de la pandemia. Se llevan a cabo de manera presencial y se llevan a cabo en los lugares, que eran lugares normalmente remotos en Chile, donde no había piano. La fundación llevaba un piano y además hacía un concierto. Entonces, la fundación va dejando pianos en diversas partes de Chile, como por ejemplo Porvenir, o bueno, en este caso es de Porvenir. Así que hablando específicamente de Porvenir, fueron para allá, dejaron un piano, hicieron un concierto, pero por el contexto actual no, ya no se pueden hacer conciertos, o es muy difícil hacer conciertos en vivo y en directo. Entonces se ha cambiado y todos hemos tenido que cambiar un poquito la forma de vivir, ¿no es cierto? Entonces, claro, la fundación ha cambiado a este modo online, donde se hacen conciertos educativos y luego se hace el concierto, la transmisión. Y claro, es una nueva forma, pero que igual está rindiendo muchos frutos porque al ser conciertos y transmisiones que quedan guardados, después la cantidad de gente que los puede ver es mayor. Entonces, en el mismo contexto, yo quería hacer una pregunta. Antes de que pasemos, podemos hablar un poquito. Quería hacerles una pregunta. ¿Cómo ha sido este cambio de la presencialidad al online en el sentido musical? En ir al concierto, en grabarlo. ¿Cuáles han sido sus experiencias de cambio en este sentido? Eun, Ah, te yo cedo primero. la palabra.
Ya, a mí, yo siempre toco con otro soloista y ya, entonces como hacer una ensemble bien, eso casi me sentí como imposible. Ya, como por online, como nunca, casi muy difícil para funcionar. Y a veces yo grabo muchas mis pistas para instrumentalistas y cantantes y tengo que pensar como y calcularlo bien, dónde respira, hasta dónde termina esta frase y eso todo estaba muy difícil, pero aún agradezco mucho con como tecnología, pero aún todavía podemos presentar algo, eso me agradezco mucho, pero realmente estaba un poco sufrimiento para mí y quiero volver como en vivo mucho. Y ojalá, ya, teatro, todos los teatros, y como, ya, pequeño o grande, y ojalá abrimos más rápido posible. Eso, ya, eso sí. Y además, y quiero decir a alguien no sabe leer música clásica y tiene que saber cómo cuando escucha por internet y en vivo es muy distinto y experiencia para público. Eso realmente es diferente. Entonces, por favor, si nunca ha ido a teatro, ya, por favor, anda y tiene que abrir, por favor, abrir su corazón a nosotros músicos y anda a teatro y escucharlo en vivo. Eso realmente muy distinto experiencia y muy bueno. ¿Ya? Sí, yo creo que me sumo a las palabras de Eun porque la experiencia de la música en vivo es algo irreemplazable, ¿no? Sí, Es sí. un poco una sensación que quienes tenemos la suerte de hacer cotidiana esas experiencias, ya sea como público o desde un escenario, sabemos que aunque presentemos 10 veces la misma obra, nunca ese momento va a ser igual. Mm, La música existe en ese momento. La música mm, no podemos guardarla en nada. Y si bien mm, podemos registrarla, que es sí, distinto, en ese mm, registro de la música que hacemos, registramos solamente esta parte del universo de esas sensaciones que acontecen en una sala de concierto, ¿sí? sí. Porque en una sala pueden estar pasando muchísimas cosas. Mm, La emoción o la conexión, esto que hablaba Eon, cuando yo grabo algo sin un otro, finalmente nosotros hacemos música, pero uno se suma a la respiración del otro, uno sigue la gestualidad del otro, uno intenta sumarse a esa misma, al mismo calibre de lo que el otro está haciendo. Entonces, finalmente, es casi imposible, si bien la tecnología nos permite cosas maravillosas, no reemplazará nunca al momento de la música en vivo. ¿Sí? Y sí. más en las salas de concierto, creo que ahora se va a valorar también mucho más lo que es la música de cámara, que es esto que nosotros vamos a presentar hoy, en la Mm, cual dos instrumentos tienen un rol solista, pero sí. no hay una intervención de elementos tecnológicos en el caso de distorsionar lo que nosotros hacemos desde la ejecución, ¿no? Lo que los chicos conocen como el unplugged, digamos, vamos a escuchar un concierto unplugged. Bueno, cuando nosotros trabajamos con la acústica, y por eso es tan difícil y tan caro construir conciertos y salas buenas, nosotros trabajamos para que el instrumento solo pueda tener la capacidad de llegar con sus sonido a toda la gente que está, ¿verdad?, en la sala. Y sin ninguna intervención externa. Entonces, realmente es algo muy lindo y es una experiencia que no se puede reemplazar, así como el libro igual siempre va a seguir existiendo, yo creo, porque son elementos fundamentales, ¿no? En la Sí. historia, en la vida, en la experiencia de las personas. Eun, no te hemos presentado, no nos hemos Ah, presentado. Eun Seong-hong.
¿Dónde nació? Ya. ¿Dónde vivió? Hablemos un poquito de eso antes de entrar con la obra, para que la gente te conozca un poco más. Que es un gusto tenerte aquí en Chile. Ya, hola a todos. Mi nombre es Eun Sung-ho, pero mi nombre es muy difícil pronunciar para todo el mundo. Cuando yo estudiaba en Viena, Austria, también ellos se cuestaba mucho para pronunciar mi nombre. En Estados Unidos también, como en general, mi nombre es muy difícil. Por eso aquí me cambié un poquito, todo me llaman Eun, como se escribe, E-U-N, Eun. Ya, entonces mi nombre es Eun y soy pianista coreana de Corea del Sur, no norte. Ya, algunos me preguntaron, ya, ¿de dónde eres? ¿Corea del Sur o norte? Pero de norte no se puede viajar en este momento. Ya, ya, soy de Corea del Sur y yo nací en Corea también y estudiaba Corea y hasta mi universidad como bachelor degree, como bachillerato, y después estudió en Viena, Austria, Conservatorium Wien y Universität Graz, pero este momento ya yo quería casarme con mi marido, enamorada demasiado en este momento. Y mi marido es astrónomo y él quería estudiar en Estados Unidos y nosotros movemos juntos en Estados Unidos y después consigue mi estudio como master degree en de San Francisco Conservatory y después University of Southern California, University of Southern California es más conocido como para collaborative pianist, ya, más, ¿cómo se dice? Como más conocido y primero universidad. Ya, yo tenía cátedra de colaborativo pianist y terminó con recibí una honor como most talented student, algo así. Estoy mezclando con inglés porque No, se estudiaba en inglés. entiende perfecto, Eun. Sí, Creo que es porque importante decir que pianista colaborativo significa que tu especialidad es trabajar en música en equipo, para que la gente entienda bien, ¿ah? Que es realmente una habilidad muy especial sí, y a mí que me ha tocado compartir contigo, puedo decir que qué gusto poder tocar con una eminencia en esta área. ya. Y además yo estudiaba como vocal coach también porque en esta cátedra se trata mucho con otro instrumentalista y también cantante. Por eso yo estudiaba harto y mi marido, y cuando yo termino mi master degree y mi marido dice que él tiene que ir a Chile. Para astrónomo es muy lógico, pero a mí yo como, ¿dónde está Chile? Pero ya, por eso estoy aquí. Quizás alguien, como mucha gente me preguntaba, ¿por qué estás en Chile? Y ya, yo vengo con mi marido y afortunadamente y podía trabajar en la Católica y ahora estoy trabajando en la Católica también como académica y en Universidad de Chile y antes trabajaba en Universidad de Alberto Hurtado y a veces, no siempre, pero a veces como ahí necesita más pianista, siempre necesita más pianista. A veces yo trabajo en Teatro Municipal de Santiago, eso, actualmente mi trabajo, Muy bien, bueno, Eun, y tu español, aunque tú creas que no se te entiende todo, así que muy tranquila. Gracias. Muy bien, muy bien. Sí, se entiende todo. Muchas Bueno, gracias. yo soy una argentina que vive aquí en Chile, que no viene de la capital, sino que viene de San Miguel de Tucumán, una provincia al norte de mucha vida social, que nos gusta mucho compartir, que nos gusta mucho conversar, que nos gusta mucho
tomar café en las calles y bueno, ese ruido ambiente, ¿no? Que tiene la vida, esa vida que extrañamos tanto en este tiempo de pandemia. Mi formación ha sido en el conservatorio desde muy chica. Yo siempre cuento la historia un poco anecdótica, pero mi hermana Verónica, que debe estar por ahí viendo, ella es bailarina y actualmente ella es médico, pero en su época de bailarina, yo era la hermana menor y me invitaron a participar de la danza, pero la danza no era lo mío y terminé en la música y estoy muy agradecida a mis papás que me vincularon. Tú contaste que tienes una historia de música en la familia, se hablaba de música, se vivía música, se hacía música. En mi casa no, pero sin embargo, como toda familia italiana, la música es parte de nuestras vidas y de nuestra cultura, así que la verdad es que yo me he sentido muy identificada con esto de la música y ha sido algo que uno, bueno, desde niño nunca más, un gran regalo, ¿no? Que me han hecho mis padres de llevarme ese primer día al conservatorio, que uno no sabe mucho a dónde va, y la verdad es que nunca más me alejé de eso. Y bueno, trabajé en orquestas, en la orquesta juvenil, estuve muchos años de la universidad también, allá la música está siempre dependiente y vinculada a las organizaciones del Estado. Trabajé en la orquesta estable de la provincia, hice labor docente también, en la Escuela de Enseñanza Artística, tuve un paso breve, y también participaba colaborando con la Orquesta Sinfónica. Cuando terminé mis estudios, bueno, conocí durante mis estudios a un gran maestro sueco, a Lars Nilsson, que tiene una escuela de flautistas muy, muy importante en la Universidad de Cuyo, y ahí realicé un magíster, y bueno, parece que ya me estaba como acercando a Chile. Luego me ofrecieron trabajar en la Universidad Mayor, y llegué aquí con un proyecto, formé un proyecto familiar por el cual también decidí quedarme en Chile. Y bueno, la vida me ha ido llevando y regalando muchos momentos lindos con la música. Un año también en Italia en el que pude también perfeccionarme. Y bueno, hoy estamos para presentar estas obras. Estamos aquí en Chile, Eun, y muy felices de poder compartir la música con ustedes. Así que Daniel, ¿te parece si empezamos con la primera de las obras? Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar a ver los extractos de las obras. Primero Sí, empezamos con Wolfgang Amadeus Mozart. perfecto. Vamos a mostrar un fragmento del primer movimiento. Tenemos fragmentos muy, muy breves seleccionados porque después ustedes van a ver el concierto, entonces tampoco podemos adelantarles tanto, pero vamos a mostrarles un pequeño fragmento para que ustedes puedan ponerse un poco en sintonía de cuál es la música que hoy nosotros queremos compartir con ustedes. Ya. Entonces vamos a empezar con el primer fragmento. Bueno, un pequeño fragmento de ese primer movimiento, que es como que uno cierra los ojos y aunque nosotros no les digamos que es Mozart, ustedes a quién lo van a relacionar, a Mozart, ¿verdad? Este primer movimiento creo que es importante contextualizar los elementos que aparecen, la fascinación de Mozart con este contrapunto imitativo, ¿verdad, Eun? Este contrapunto que aparece en todos los movimientos, en el primero, en el segundo y en el tercero, de maneras diferentes. En el tercer movimiento lo invierte. No sé, ahí en la parte del piano, ¿tú qué nos puedes contar, Eun?
Ah, Es una parte muy clásica de la música de Mozart sí, y es una obra original para violín y piano. sí. Por qué nosotros elegimos igual esta obra? Porque está dentro del repertorio de la flauta también. En esa época no era habitual escribir sonatas para flauta y piano. No es que a Mm. Mozart no le gustaba la flauta, como muchas veces se dice por ahí. No, a Mozart le encantaba la flauta. Yo nunca pude conversar con Mozart, pero sin embargo, estoy segura que le gustaba porque si no, no le hubiera escrito solos tan lindos, por ejemplo, en la orquesta, el concierto para flauta y arpa, que es una preciosura. Eh, a mí me cuesta creer que a Mozart no le gustaba la flauta. Creo que esas son interpretaciones que los que venimos después en el tiempo hacemos de manera personal, eh, pero sí contarles que la flauta, en esa época del clasicismo, aún, no había adquirido la última gran modificación que realizaron los hermanos Bem, Teodoro Bem específicamente, que fue hacer que la flauta, yo tengo la flauta por aquí, ¿sí? Tenga las llaves, hacer estos orificios en las flautas, ¿sí? Y otras modificaciones muy específicas de las cuales yo no voy a hablar porque son cosas que muy técnicas y muy precisas, pero lo importante de contarles es que estas modificaciones han hecho que la flauta se vuelva un instrumento más afinado y un instrumento el cual esté preparado luego para su época de mayor esplendor que fue el romanticismo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la flauta, si uno observa un detalle, por ejemplo, en Mozart, en las partes de orquesta, ponen dos oboes, dos clarinetes y pone solo una flauta. Y eso es porque la flauta tenía ciertos problemas de afinación en esa época. Entonces, eso para que ustedes entiendan un poco esta diferencia de obras, porque vamos a mostrar este primer Mozart, que es dentro del periodo clásico, y luego ya vamos entrando a las otras partes. ¿Te parece, Eun, si vamos al fragmento del segundo movimiento, Ya. Daniel? Y antes de empezar este segundo movimiento, quiero hablar sobre un poco de característica de Fa mayor. Sí. Ya, porque de cada llave, como de Do mayor, Le mayor, Mi mayor, todo mayores y todo menores tiene una característica. Por ejemplo, este Fa mayor tiene como llena de paz, alegría, pero también expresa efectivamente un ligero y pasajero arrepentimiento. ¿Ya? Un sentimiento, una tristeza, pero no profundamente apesadumbrado. Apesadumbrado. Sí, además está disponible para expresación de sentimientos religiosos. Por eso, por ejemplo, como muchas las obras principales de Beethoven también estaba como en Fa mayor, con la sinfonía de número 6, la pastoral. Eso es Fa mayor y también está la sinfonía número 8 y hay otro música de cámara, dos cuartetos de cuerda y dos sonatas para piano, entre otros. Eso también hay muchas obras de Fa mayor, porque me parece que Mozart y Beethoven, ellos les gustaba mucho este Fa mayor y este Fa mayor tiene una característica como paz, eso. Entonces, para interpretar, eso se ayuda. ¿Ya? Sí. Esta característica. Cuando uno les dice a los alumnos, a veces, si hay aquí escuchando alumnos de música, que uno les dice siempre como obsesionado, miren la armadura de clave. Y los chicos la miran a uno y dice como, se nos volvió loca. Me está diciendo que toco solo con el si bemol. Cuando yo creo que uno quiere transmitir eso, ¿no? Esa Sí, armadura de clave, que es lo que el compositor decide en qué tonalidad va a escribir, no es solo un dato, ya, es ya una gran pista de cómo es la música que el compositor nos quiere mostrar, ¿sí? ya. Así que si hay chicos aquí, estudiantes, y no es que los profes de música nos volvemos locos, sino que ahí hay grandes pistas que los compositores siempre nos van poniendo pistas, ¿no? Y Sí, nosotros tenemos que saber aprovechar esa información que aparece en la partitura. Algo sí. importante que está también en el programa, en las reseñas del concierto, si alguien quiere leer después, es el hecho de que Mozart
esta obra pertenece a un ciclo de 6 sonatas y fueron compuestas en su juventud temprana, ¿sí? Fue compuesto cuando él tenía muy Sí. pocos años. Pero Mm. también tenemos que contextualizar que Mozart murió a Mm. los 37 años, ¿sí? Entonces, muchos detalles que nos hacen ver ciertas cosas que después su música nos muestra. Escuchemos el segundo movimiento, el pedacito. Ya, pero antes quería hacerte una pregunta, Estela, Sí, especialmente porque este va a ser nuestro único concierto de flauta de la temporada. Entonces quería preguntarte en específico, ¿qué desafíos o qué dificultades o qué cosas interesantes te propone Mozart a la flauta? Así como pensando también en los alumnos que después en algún momento se van a enfrentar a un Mozart o sí. van a tener que tocar alguna sonata o Yo específico. creo que, yo creo que lo más importante es, lo más difícil es hacer bien lo fácil. Cuando uno toca Mozart, si uno ve una partitura o uno se lo pasa a un alumno y dice, fácil. Y hacer bien eso que se ve fácil es muy difícil. Ahí está la complejidad para mí. No sé si Eun te sientes lo mismo. Sí. En Mozart, lo difícil es hacer bien lo fácil, porque no podemos poner cosas de más, no podemos excedernos, tenemos que ser claros, tenemos que ser precisos, pero además tenemos que hacer que la música se escuche con esa fuerza que uno dice Mozart y uno, ya sabe lo que es. Todo el mundo conoce Mozart. Entonces, aunque no sepa que escucha Mozart, yo creo que todo el mundo alguna vez ha escuchado algo de Mozart. Ya. Entonces, nuestro cerebro también puede darse cuenta muy fácil de los errores y las cosas, ¿no? Y además, cuando yo estudiaba en San Francisco Conservatory y mi profe, Dr. Tim Bach, él me dice como para muchas más dificultades, tiene que tener una sonido claridad. No se puede tocar como un romanticismo porque cada época y cada compositor tiene su propio estilo, ¿cierto? Pero no solamente frasear y no solamente interpretación, además tiene que tener este sonido de calidad para como bien centrado y tiene que tener una palabra no recuerdo, pero una bien centrado y tiene que tener este como más brillante este sonido. Eso tiene que tenerlo. Y a ver, yo tenía una colega de San Francisco y él estudiaba en Juilliard. Y él vino de San Francisco para hacer como artist diploma o algo. Y él tocaba una Mozart de violín sonata y él tocaba muy bien, pero mi profe dice, pero tú estás equivocando porque tiene que tener correcto color y correcto sonido. Eso, pero eso, buscar este correcto sonido, correcto de color es muy difícil. Y además, como música de cámara de Mozart, realmente entre dos, realmente tiene que tener mismo y exactamente ideas y mismo y exactamente interpretación y mismo y exactamente respiración también. Por eso, sí, por eso es muy difícil, porque como si fuera de otra obra, como se puede un poco, ¿cómo se decirlo? Como se puede un salvar, poco, como, sí, salvar. pero Mozart no, realmente Mozart como, no, no, es no, no. verdad. Es esa claridad de la música de Mozart, eso que habla Eun del enfoque del sonido, del Sí. color del sonido, de la característica propia del sonido. Son cosas que uno no puede corregir a veces o intentar llegar poniendo más vibrato o menos vibrato. No, No. hay un color y un trabajo que hay que hacer para tocar Mozart que es especial. Y creo que Mozart lo toca en la etapa temprana también como instrumentista muchas veces. Algo de Mozart toca sin ser un profesional, ¿verdad? Uno puede tocar algo de Mozart, pero cuando uno hace todo el camino de la carrera y vuelve a esos Mozart que quizás uno tocó de niño o de joven, yo les puedo asegurar que la diferencia en cómo uno lo toca,
las cosas que uno encuentra, uno en la etapa de estudiante puede ejecutar, ¿sí? Pero interpretar a Mozart es otra cosa. Entonces ahí creo que no tenemos que confundirnos y no tenemos que quitarle valor a la música, al cómo tocar la música de Mozart. No la música de Mozart, la música de Mozart tiene un valor, pero no es simplemente llegar y hacer. Hay que saber hacer en el sentido de esto que habla Eun, detenerse a pensar en el sonido, la característica, el enfoque, la respiración, el trabajo en equipo. ¿Sí? ¿Escuchamos el segundo movimiento? Ok, Sí. vamos a escuchar ahora el segundo movimiento. Bueno, creo que ya lo dijimos todo, Eun. Sí, Pasamos al tercero directo y así podemos ir a las otras obras porque creo que nos sí. va a faltar el tiempo. Sí, Nos va a faltar el tiempo, nos hemos entusiasmado mucho, Eun. sí. Mira, tú que estabas preocupada por tu español, que es perfecto. Vamos a escuchar el tercero y luego nos vamos a ir ya a las obras, mientras sale la imagen, solamente contarles que la flauta pertenece a la familia de las maderas y sin embargo ustedes han visto cuando la mostré que actualmente la construcción, ¿sí?, es en metal, porque esto nos permite abarcar ciertos repertorios. También podríamos haberlo tocado con una flauta en madera, ¿sí?, pero buscamos ese color del sonido para esta obra. Perfecto, una danza, como siempre, para terminar. ¿Sí? Sí. Bueno, avancemos con el repertorio. ¿Te parece, Eun? Nos vamos a Sí. Saint-Saëns. Sí. Saint-Saëns, compositor francés. Una de sus piezas, este romance que hemos seleccionado para el programa, es una de las piezas más interpretadas, más conocidas del compositor. Es una pieza breve, y ya habla de esta flauta que empieza a despuntar dentro de un romanticismo. No sé si habrán visto algunos la inauguración de la presentación del Mundial de los Juegos Olímpicos que van a hacer en París, en Francia, los próximos Juegos Olímpicos. No sé si han visto la presentación. Había una flautista tocando en el techo de un estadio de fútbol. No es casual que esté esta flautista, porque la flauta traversa está asociada a este periodo musical brillante de compositores franceses que han dejado un legado importantísimo. Así que, ¿te parece, Eun, que escuchemos el fragmento de Saint-Saëns? Y Sí, después nos ya, cuentas un poquito. ya.
Bueno, ahí Sensan pone a la flauta de protagonista. Eun, tú tienes una parte con muchos arpegios ahí. ¿Qué nos puedes Sí, contar de esta, de esta atmósfera que crea la música de Sensan? sí. Ya, hay mucho cambio de como armónicamente. Entonces, ya, eso de cada uno tiene, armónica tiene otro color. Entonces, quería tratar hacerlo más, de expresar más este color. Y además, Sengsan, creo que Sengsan elige para expresar expresar su emoción, porque este compuso después, como cerca de, ¿cuándo era? De 1871. Era como, fue compuesta como poco después de la guerra Guerra. franco y prusiana. Entonces, de este romanza siempre se tiene una, implica una cualidad especialmente personal o tierna. Ujú. Ya, entonces él quería expresar emoción, por eso yo quería implicar más cuando yo toco contigo. Eso. Eh, bien, ¿sí? Mm, Y vieron que la flauta en esta obra y este fragmento que elegimos para mostrar, la flauta llega mucho más arriba en el registro, ¿sí? sí, Y esta modificación que yo les hablo de la afinación en la flauta de Theobald Bem es de 1847. Y nosotros ya tenemos aquí una flauta que se anima a exigirse mucho más en el registro agudo, ampliando su registro, ¿sí? Entonces, es importante mostrar esto porque también muchas veces uno cree que estas cosas son un poco por decisión del compositor, porque le gustaba más o menos, y sin embargo hay mucha fundamentación técnica que nos permite llegar a esto, ¿no? Esta obra Cézanne la compuso en una época en la que él estaba muy triste, en una época sí, muy oscura de su vida, muy sí. oscura. Mm, Y bueno, yo creo que aquí nos muestra cuánto la emoción y esto que hablábamos también, por qué elegimos este repertorio, porque pusimos a la música de protagonista, no al virtuosismo de los instrumentos, no son, y no son obras de un gran virtuosismo a simple vista cuando uno las ve, pero tiene una implicancia y un compromiso desde la emoción que transmite la música, desde lo que queremos decir, un gran peso de la música en sí. Pasamos a la siguiente obra, que es una joya. Eun. Ahora ah, viene, ahora viene el Strauss. Daniel, no sé si Strauss. ahí, ¿sí? Sí. ¿Nos quieres contar algo, Daniel, o Sí, de Richard aportar Strauss. algo? Tú Ah, que estás viviendo en Europa. sí, bueno, en virtud del tiempo, yo creo que vamos a revisarla y después podemos comentar algunas cositas y Perfecto. la vamos a cortar un poco también, ¿ya? Para no... Ya. Ustedes no la Bien. cortan, pero Richard Strauss es un compositor. Bueno, la anterior pieza, muy hermosa la salida de ese pasaje. La interpretación, se nota la diferencia de interpretación entre el romanticismo y el clasicismo. Quizás después podamos hablar un poquito de eso, ¿no es cierto? Pero vamos en Sí. nuestro a revisar la pieza. Ahora viene lo de piano solo. Sí, Morgen, Opus 57, de Richard Strauss.
Ya, entonces, una pena cortar esta obra porque es una obra muy hermosa. Felicitaciones, Heun. Gracias. Entonces, Felicitaciones. hablemos un poquito brevemente de cómo, de cómo abordaste esta obra, de la interpretación, yo creo, porque es muy, muy bonita, muy bonita. Entonces, me imagino que de la frase y tienes algo que decir sobre eso y cómo llega a ser tan bonita. Y Ya. también un poquito sobre Richard Strauss, si es posible. Ya, de Richard Strauss, originalmente Strauss compuso una canción, una ciclo de opus número 57, ¿era eso? Es una canción, y cuatro canciones hay, una ciclo, y era último, canciones de Morgan. Y Strauss compuso esta canción como un regalo de bodas para su esposa Pauline, ella de soprano. Y además, inicialmente puso al acompañamiento para piano y con violín y cantante, como tres, ya, una trío, ya, interesante, una trío. Eso era. Y de Max Reger, él estaba, fui un compositor, pianista y organista, director y profesor académico alemán, y él alegró de una obra con cantante de una obra y se arregló como piano solo, eso es. Y quizá para entender esta obra, eso tengo que decir, perdón, ya, para tocar piano solo, quizás para leer partitura es muy sencillo y fácil, pero esta obra demasiado sensible y delicada, entonces ninguna nota no se puede tocar fuerte. Entonces, técnicamente realmente tiene que relajar en todo cuerpo y tiene que respirar bien como cantante para conectar y para ligarlo y para frasearlo. Y entonces, ojalá todo pianista se puede probar y puede entender esta dificultad. Y quiero leer este poema porque siempre existe poema primero y después compuse de música viene después. Por eso cuando se entiende este poema bien y se puede entender esta música. ¿Y por qué elijo esta música? Porque nosotros vivimos una muy dificultad época por esta pandemia y eso de Morgen significa mañana y espero que todos puedan tener lindo y brillante mañana. Por eso mi esperanza estaba ahí cuando yo tocaba esta obra. Ya, voy a leer este poema ahora, ¿sí? Mañana, y mañana el sol volverá a brillar. Y en el camino que voy a ir, ella nos volverá a unir a los felices. En medio de esta tierra que respira el sol y a la playa ancha azul ola. Vamos a seguir y descender lentamente. Silenciosamente nos miraremos a los ojos y sobre nosotros se hundirá el mudo silencio de la felicidad. Eso es. Qué lindo. Ya. Qué lindo, gracias por compartirlo, Eun. Yo miro el reloj y me quiero morir porque pienso todo lo que todavía tenemos para hablar y todo lo que podríamos seguir hablando, Daniel, y Sí. me quiero morir porque veo que el tiempo va a ser muy escaso. Hagamos una Sí. cosa. Sí, Pongo ahora quiero, un pequeño extracto de Clara Chupin para que podamos tener un tiempo para hablar de ella también, sí, que creo que es muy sí, importante. muy importante, sí. ¿Ya? Así que ahora voy a poner unos 30 segundos más.
Ya, perfecto. Ahí pude Bueno, lo completo porque era pequeño. sí, Entonces, ¿qué sí. me pueden decir? Bueno, ustedes son dos mujeres músicos acá en Chile que llevan 8 y 13 años aproximadamente, si estoy bien. ¿Me pueden decir sobre un poco también es muy importante hablar sobre las compositoras, Clara Schumann, Ujú. ¿no? Que han sido invisibilizadas un poco en la historia. Entonces, ¿qué me pueden decir más o menos de eso? ¿Cuál es la inspiración quizás que Sí. tienen? Y hablen, no A problema. mí, a mí me gustaría hacer hacer como una breve resumen y después te doy el paso, Eun. Contextualizar esta Clara Schumann. Clara Schumann, eh, hija de un muy famoso constructor de pianos y profesor de piano, que ve en esta niña, sí, que ve en esta niña un talento especial y se dedica a formarla como realmente como de manera apuntando a la excelencia. Clara Schumann, no solamente este papá decide enseñarle el piano, es una niña que en su niñez tiene que pasar por muy diferentes disciplinas, estudiaba idioma, empezó a enseñarle composición, tenía actividades deportivas, realmente tuvo una niñez muy estricta, pero esta joven, imagínense que ella hacía giras de concierto por toda Europa, por Asia, o sea, realmente fue una de las mejores pianistas, que ahí hay toda una historia que podríamos hablar una hora completa entre esta competencia que había un poco entre Clara Schumann y Franz Liszt. Franz Liszt de un estilo virtuoso y con una personalidad estridente, y esta Clara Schumann, que muchos dicen que interpretativamente era la mejor pianista, pero no la mejor pianista mujer, sino la mejor entre todos. ¿Sí? Sí. Entonces, esta Clara Schumann, que además se sentía que escribía en algunas cartas, mi padre me he formado como compositora, pero también tenía cierto recelo de mostrarse como compositora porque sentía que lo que ella hacía no era tan bueno. Luego viene el amor, se casa, está Clara Wieck, que se casa con Robert Schumann, y también es madre de 8 hijos, lleva adelante una familia, un esposo que enferma y que está en una clínica y una mujer que tiene que sacar adelante a su familia y en ese minuto retoma su actividad de concierto y sus giras para poder dar sustento a su familia. Entonces, imagínense en esos años hacer todo esto que esta mujer hacía. Enseñaba, era una pianista de excelencia, era una excelente compositora. Además, fomentaba la carrera de su esposo, porque era ella quien corregía muchas veces las obras de su esposo. O sea, imaginen todo lo que hay ahí detrás. Podríamos hablar 10 horas de Clara Schumann. Yo les dejo la invitación a que lean las notas del programa también y que investiguen un poquito sobre esta vida, porque creo que cuando escuchen la obra van a sentir cuánta emoción, cuánto contenido hay. Esta obra se escribe en un momento en el que ellos habían tenido un año bueno, ella escribe en alguna carta, hemos tenido un periodo bueno, y luego vienen un montón de tragedias familiares, pero una mujer que perdió varios hijos, o sea, imagínense la templanza y la fuerza de esta mujer. Eun, desde lo pianístico. Clara Ya, desde Schumann, lo, ya, hay altas cosas que tengo que decir, pero ya, sí, tenemos muy poco tiempo. ¿Sabe que quién? Ya, ahora todo este moderno pianistas, todo tocan con memorizada, a veces como una obra 40 minutos, pero todo memorizado, sin partitura, ¿cierto? ¿Quién es primera pianista, todo memorizado y sin partitura? Era Clara Clara Schumann. Schumann. Sí, porque ella realmente produjo y como ella tenía como realmente brillante de cerebro. Sí, Sí, y por eso como ella podía tocar muy bien y ella realmente muy buena pianista y además o dentro de esta obra se puede ver como ella entiende y ella como su limitación como técnicamente, todo eso como un poco no un poco incómodo para tocar alguna parte.
pero creo que para ella estaba muy fácil, por eso como Claro. haciendo, ya, compuso Sí. como hace. Yo quiero que escuchen en el tercer movimiento, en el tercero de estos romances, no es movimiento, sino el tercero de estos romances, la parte del piano. Ella no escribe un piano acompañante. No, No, ella no, escribe un nada. piano que es Sí, protagonista total. sí, Y no sí, cualquiera puede tocar ese piano. sí, O sea, no, finalmente ahí uno se da cuenta qué nivel, qué cabeza, sí, qué capacidad como pensadora, ¿no? Como gran sí, pensadora, ya. porque estamos hablando de una persona que aún, imagínense el nivel de exigencia, con lo gran Sí. intérprete que era, mm. Eun. Ya, y además esta obra tenemos que saber, una información importante de esta obra dedicado al legendario violinista Josep Joachim. Estoy confundido. Ya, Joachim. Fue una gran violinista. Él también muy, muy bueno como técnicamente y todo eso, como él estaba muy, muy bueno y, violinista y entre ellos Roberto Schumann, Clara Schumann y de Johannes Brahms, y Joachim de Josep Joachim, también cuatro era muy bueno de amigos. Amigos. Ellos compartieron su amistad también, pero no solamente amistad, como musicalmente. Ellos Sí. admiro dentro de Sí. ellos. Esta obra es original para flauta y violín también, pero también Sí, los flautistas la incorporamos a nuestro repertorio. sí, Ya, muchas gracias. Estamos en el tiempo entonces. ya, Quiero sí, agradecerle en nombre de la Fundación porque ha sido un concierto muy, muy interesante, el concierto educativo. Hemos visto muchos temas que en lo personal me han gustado mucho, tienen mucha información. Estaría muy feliz de que pudieran asistir de nuevo en alguna otra ocasión. También dejarlos invitados a todos los que están en el Facebook Live, que sigan en el Facebook Live porque ahora vamos a transmitir el concierto. Y los que no, los que están acá en el Zoom, van al link de YouTube o van a YouTube Fundación Pianos para Chile, es el canal, y se va a transmitir ahora el concierto que grabaron nuestras dos invitadas. Muchas gracias, que les vaya muy bien y nos vemos en el siguiente concierto educativo. ya, Gracias. gracias.